El libro perdido de los mayas. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los libros más importantes de la historia humana desapareció para siempre? Un manuscrito que contenía los secretos más profundos de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. No estoy hablando de una leyenda urbana ni de un misterio sin resolver. Estoy hablando del Popol Vuh original, el libro sagrado de los mayas que existió antes de la conquista española y que nadie ha vuelto a ver. Hoy vamos a explorar juntos la historia de este manuscrito perdido. Un códice pictórico que los antiguos sacerdotes mayas llamaban Ilbal, el instrumento para ver el futuro. Un libro tan poderoso que los gobernantes lo consultaban en tiempos de crisis. Y tan peligroso para los conquistadores que hicieron todo lo posible por destruirlo. Pero antes de que desapareciera completamente, alguien lo salvó. Y esa historia es tan fascinante como el libro mismo. Bienvenidos una vez más a Historia Master Life, el canal donde exploramos los misterios más fascinantes de la historia mundial y la mitología de todas las culturas. Soy tu guía en este viaje por el pasado, y hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores enigmas del mundo maya. El título de este vídeo es El libro perdido de los mayas, y aunque muchos conocen el Popol Vuh, la famosa Biblia maya, pocos saben que el texto que todos leemos hoy es apenas una copia de una copia. El verdadero Popol Vuh, el original precolombino, el que existía antes de que los españoles llegaran a América, ese libro se perdió para siempre. En los próximos 40 minutos vamos a descubrir qué era realmente el Popol Vuh original y por qué era tan diferente del libro que conocemos hoy, cómo sobrevivió a través de generaciones en secreto, quién lo salvó del olvido y cómo llegó hasta nosotros, qué conocimientos únicos contenía y que se perdió para siempre y finalmente, si existe alguna esperanza de encontrar ese manuscrito original. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cada semana subimos contenido sobre historia y mitología que te va a fascinar. Y si este vídeo te gusta, déjame un like, eso ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, comencemos este viaje al corazón de la civilización maya. ¿Qué fue el Popol Vuh original? Empecemos por entender qué significa Popol Vuh. En el idioma maya quiché, Popol significa comunidad o reunión, mientras que Vuh o Vuh significa libro o papel. Literalmente es el libro del consejo o el libro de la comunidad. Y ese nombre ya nos dice mucho sobre su propósito. Los antiguos mayas no lo consideraban un simple libro de historias. Era un instrumento sagrado de gobierno. Cuando los señores mayas se reunían en el consejo para tomar decisiones importantes sobre la guerra, la agricultura o los rituales, consultaban el Popol Vuh. Era como tener acceso a la sabiduría de los dioses y de los ancestros. Dos libros diferentes. Aquí es donde la historia se pone interesante. El Popol Vuh que todos conocemos hoy, el que puedes leer en cualquier librería o descargar en internet, fue escrito aproximadamente entre 1554 y 1558. Es decir, más de 30 años después de que los españoles conquistaran el territorio maya quiché. Pero ese texto, escrito en idioma quiché usando letras del alfabeto español, no es el original. Los propios autores de esa versión lo dicen claramente en su introducción. Ellos escriben, ya no es posible ver el libro que existía antiguamente. Están admitiendo que están copiando o recordando un libro anterior que ya se ha perdido. Ese libro anterior, el verdadero original, era completamente diferente. No estaba escrito con letras del alfabeto. Era un códice pictórico, similar a los pocos códices mayas que sobrevivieron, como el Códice de Dresde o el Códice de Madrid. ¿Cómo era el manuscrito pictórico? Los códices mayas eran verdaderas obras de arte. Se fabricaban con corteza de árbol, específicamente del árbol de amate. Las hojas se preparaban y se plegaban como un acordeón, creando un libro que podías extender completamente o leer página por página. Sobre estas páginas, los escribas mayas pintaban con increíble detalle. Usaban diversos colores obtenidos de minerales y plantas: azul maya brillante, rojo cinabrio, negro de carbón, amarillos y verdes. Las imágenes no eran simples ilustraciones decorativas. Cada figura, cada símbolo, cada glifo jeroglífico contenía información específica. Los antiguos mayas quichés se referían a este manuscrito original con varios nombres poéticos. Lo llamaban Sacpetenac Cheacapalo, que significa la luz que vino de junto al mar, porque según la tradición, los quichés obtuvieron este libro durante una peregrinación sagrada a la costa oriental de la península de Yucatán. También lo llamaban Kua Mujibal, que significa nuestro lugar en las sombras, refiriéndose a la época de oscuridad antes de la creación del sol que describe el libro. Y lo conocían como Sac Ka Aslem, el amanecer de la vida, porque narraba cómo la luz llegó al mundo. Pero el nombre más fascinante es Ilbal, que literalmente significa instrumento para ver.
Este término todavía se usa en las comunidades quichés de Guatemala para referirse al cuarzo que usan los sacerdotes en ceremonias de adivinación. El popol vuh original era considerado un instrumento mágico que permitía ver el pasado y el futuro. ¿Cómo se usaba el libro original? Los códices mayas no se leían de la misma manera que leemos un libro moderno. Según los propios autores de la versión en alfabeto latino, había dos formas de leer el popol vuh original. La primera era la lectura adivinatoria. Los sacerdotes y gobernantes mayas consultaban el códice durante reuniones especiales para tomar decisiones importantes. Observaban las imágenes, los símbolos astronómicos y los glifos, y a partir de ellos elaboraban declaraciones poéticas que les daban orientación sobre eventos futuros o les ayudaban a comprender aspectos oscuros del pasado. Era una forma de meditación sagrada combinada con interpretación simbólica. La segunda forma era la lectura narrativa. En esta modalidad, el códice servía como guía para contar historias largas y complejas. Las imágenes y los glifos eran como notas musicales. Un experto que conocía la tradición oral podía leer el códice y expandir cada imagen en largas narraciones que explicaban la creación del mundo, las aventuras de los dioses y la historia del pueblo quiché. Imagínalo como si fuera una partitura musical. La partitura contiene las notas, pero para que se convierta en música necesitas a alguien que sepa interpretarla. El popol vuh original era similar. Contenía la estructura y los elementos clave, pero cada narrador podía expandir las historias según su conocimiento y habilidad. El contenido del códice original. Aunque el manuscrito pictórico se perdió, sabemos aproximadamente qué contenía porque los autores del texto en alfabeto latino nos dejaron una versión narrativa completa. El popol vuh original narraba la cosmogonía maya quiché en 3 grandes secciones. La primera parte describía la creación del mundo. A diferencia de muchas otras tradiciones, los mayas creían que los dioses necesitaron 4 intentos para crear a la humanidad perfecta. Los primeros seres fueron hechos de barro, pero se deshacían. Luego hicieron personas de madera, pero no tenían corazón ni mente. Finalmente, en el 4º intento, crearon a los seres humanos de masa de maíz, y esos somos nosotros. La segunda parte, quizá la más famosa, narra las aventuras épicas de los gemelos divinos Hunahpu e Xbalanque. Estos héroes descendieron al Xibalbá, el temible inframundo maya gobernado por los señores de la muerte. Allí enfrentaron pruebas mortales, derrotaron a los señores oscuros y finalmente ascendieron al cielo convirtiéndose en el sol y la luna. La tercera parte era histórica y genealógica. Narraba el origen del pueblo quiché, sus migraciones, la fundación de sus ciudades y la lista completa de sus gobernantes, desde los primeros ancestros míticos hasta los reyes que gobernaban cuando llegaron los españoles. Pero el códice original contenía mucho más que solo estas historias. Incluía calendarios astronómicos complejos, tablas de eventos celestes, fechas rituales importantes, información sobre ceremonias específicas, conocimientos sobre plantas medicinales y agricultura, y conexiones genealógicas detalladas entre los diferentes linajes nobles quichés. Todo este conocimiento estaba codificado en imágenes, símbolos y glifos que solo los sacerdotes y escribas especialmente entrenados podían interpretar completamente. Era una enciclopedia completa de la civilización maya quiché, comprimida en un libro plegable que cabía en las manos de un sacerdote. La llegada de los conquistadores. El 12 de febrero de 1524, un día que cambiaría para siempre la historia de los mayas, Pedro de Alvarado y sus tropas llegaron al territorio quiché. Alvarado era uno de los lugartenientes más brutales de Hernán Cortés, y venía de conquistar el imperio azteca en México. Los quichés presentaron resistencia. Su último gran líder guerrero, Tecún Umán, enfrentó a los españoles en batalla. Pero era una lucha desigual. Los españoles tenían caballos, armas de fuego, armaduras de metal y aliados indígenas de otros pueblos que resentían el dominio quiché. Tecún Umán murió en combate, convirtiéndose en un héroe para su pueblo. Tras la derrota militar, llegó la conquista espiritual. Y aquí comienza la verdadera tragedia para los libros mayas. El auto de fe, la quema de los códices. Junto con los conquistadores llegaron los frailes, franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas que venían con la misión de evangelizar a los indígenas. La mayoría de estos frailes creían sinceramente que estaban salvando las almas de los mayas, pero para lograrlo, consideraban necesario destruir todo vestigio de la antigua religión. El evento más devastador ocurrió el 12 de julio de 1562 en Maní, Yucatán. El fraile franciscano Diego de Landa, quien había aprendido la lengua maya y estudiado sus costumbres, organizó un auto de fe masivo. En una sola noche ordenó quemar miles de manuscritos mayas. El propio Diego de Landa escribió más tarde, con cierto pesar, hallámosles gran número de libros y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio.
se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena. Miles de años de conocimiento acumulado se convirtieron en cenizas esa noche. Astronomía, matemáticas, historia, medicina, poesía, filosofía, todo desapareció en el humo. De miles de códices mayas que existían antes de la conquista, solo sobrevivieron 4 completos: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el controvertido Códice Grolier. Como el Popol Vuh sobrevivió. Pero el Popol Vuh original tenía algo especial. No estaba en Yucatán, donde ocurrió la gran quema de 1562. Estaba en las tierras altas de Guatemala, en el territorio quiché. Y allí, los nobles mayas tomaron una decisión desesperada. Sabían que los frailes estaban prohibiendo y quemando los libros antiguos. Sabían que si los españoles encontraban el Popol Vuh original, lo destruirían como habían destruido tantos otros. Entonces hicieron algo extraordinario: decidieron esconderlo. Algunos historiadores creen que el códice pictórico original fue ocultado en algún lugar secreto, quizá en una cueva, quizá enterrado, quizá guardado en el hogar de una familia noble que juró protegerlo. Hasta el día de hoy, no sabemos si ese manuscrito original aún existe en algún lugar de las montañas de Guatemala. Pero además de esconderlo, tomaron otra precaución. Entre 1554 y 1558, probablemente en la ciudad de Santa Cruz del Quiché o en Chichicastenango, uno o varios nobles quichés que habían aprendido el alfabeto español decidieron hacer algo revolucionario: transcribir el contenido del Popol Vuh usando letras europeas. Imagina el dilema que enfrentaban. Sabían que escribir sobre sus antiguas creencias podía ser peligroso. Los frailes habían prohibido explícitamente estos textos. Por eso los autores del nuevo Popol Vuh permanecieron en el anonimato. Nunca firmaron su obra con sus nombres. Algunos investigadores han especulado que uno de los autores pudo ser un noble llamado Diego Reynoso, pero no hay certeza. Lo más probable es que fuera un trabajo colectivo de varios miembros de la nobleza quiché que decidieron actuar antes de que fuera demasiado tarde. La estrategia de supervivencia. La forma en que escribieron el nuevo Popol Vuh fue astuta. Lo redactaron completamente en idioma quiché, no en español. Esto tenía 2 ventajas. Primero, la mayoría de los españoles no podían leerlo. Segundo, preservaba la belleza poética y la estructura del idioma original. Pero usaron el alfabeto latino que los frailes les habían enseñado. Esto significaba que, técnicamente, no estaban violando la prohibición de tener códices pictóricos paganos. Era un libro escrito con letras cristianas, aunque su contenido fuera completamente maya. En la introducción de su texto, los autores fueron muy cuidadosos con sus palabras. Escribieron que estaban componiendo este texto mientras se encontraban en la Uchave al Dios, que significa la plática sobre Dios o bajo el cristianismo. Era una forma de señalar que ellos eran cristianos ahora, pero que querían preservar las historias de sus ancestros. También fueron enfáticos al mencionar que su texto estaba basado en la Ojer Tzig, que significa la antigua palabra o el discurso antiguo. Estaban dejando claro que no estaban inventando nada, sino transcribiendo conocimientos que venían de generaciones anteriores. Y crucialmente, mencionan directamente el libro original. Escriben: ya no es posible ver un libro llamado Popol Vuh, que existía antiguamente. Con esa simple frase, nos confirman que hubo un manuscrito anterior, y que para el momento en que ellos escribían, ese manuscrito ya no estaba disponible públicamente. El secreto guardado durante 150 años. El manuscrito en alfabeto latino que crearon estos nobles anónimos fue guardado como un tesoro secreto por la comunidad quiché. Durante más de 150 años, este texto pasó de generación en generación, escondido de los españoles, leído solo por aquellos de confianza. Los líderes indígenas de Chichicastenango, que habían logrado mantener cierta autonomía cultural a pesar de la conquista, se convirtieron en los custodios del texto. Era parte de su identidad, su conexión con el pasado glorioso de sus ancestros. Imagina el miedo que debieron sentir cada vez que un nuevo sacerdote español llegaba al pueblo. Descubriría su secreto. ¿Ordenaría quemar el libro? ¿Los castigaría por mantener viva la antigua religión? Pero generación tras generación, el secreto se mantuvo. El Popol Vuh sobrevivió escondido en las sombras, esperando el momento en que pudiera volver a ver la luz. Ese momento llegó en 1701, cuando un fraile dominico diferente, con una actitud muy distinta hacia la cultura indígena, llegó al pueblo de Santo Tomás Chichicastenango. Su nombre era Francisco Ximénez, y estaba a punto de convertirse en el salvador del Popol Vuh para las generaciones futuras. Un fraile diferente. Francisco Ximénez de Quesada nació en Écija, una ciudad de Andalucía, España, en 1666.
A diferencia de muchos frailes de su época, Ximénez desarrolló desde joven un genuino interés por las culturas indígenas. No las veía como supersticiones diabólicas que debían ser erradicadas, sino como tesoros de conocimiento que merecían ser estudiados y preservados. Cuando llegó a Guatemala como misionero dominico, Ximénez hizo algo que pocos españoles se molestaban en hacer. Aprendió los idiomas indígenas. No solo el náhuatl, que era común entre los misioneros, sino también el quiché, el cachiquel y otros idiomas mayas. Su dominio del quiché eventualmente se volvió excepcional. En 1701, a sus 35 años, Ximénez fue asignado como párroco del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango, conocido por los mayas simplemente como Chuila. Este pueblo era especial. Había sido fundado para reubicar a los sobrevivientes de la antigua capital quiché, Cumarcaaj, que los españoles habían llamado Utatlán antes de destruirla. Ganándose la confianza, Ximénez no llegó a Chichicastenango con arrogancia. Llegó con respeto y genuina curiosidad. Asistía a las ceremonias cristianas que los indígenas celebraban, pero notaba que había algo más. Los principales del pueblo, los líderes de la comunidad indígena, mantenían tradiciones secretas. En lugar de amenazarlos o castigarlos, Ximénez hizo algo revolucionario. Se ganó su confianza. Les mostró respeto por su idioma, por sus costumbres que no contradecían el cristianismo, por su identidad. Les enseñó a leer y escribir mejor en español. Les ayudó con problemas legales frente a las autoridades coloniales. Pasaron meses, quizá años. Y lentamente, los ancianos de Chichicastenango comenzaron a confiar en este fraile español que era diferente a los demás. Un día, probablemente alrededor de 1703, los principales de Chichicastenango tomaron una decisión histórica. Le mostraron a Ximénez su tesoro más preciado, el manuscrito del Popol Vuh escrito en quiché con caracteres latinos. Ximénez debió sentir que le habían confiado algo extraordinario. El propio fraile escribió más tarde que este libro contenía todas las historias de este reino de quiché. El trabajo de transcripción y traducción. Ximénez comprendió inmediatamente la importancia de lo que tenía en sus manos. Pidió permiso para hacer una copia, y los ancianos accedieron. Pero no le permitieron llevarse el original. Tenía que copiarlo en el pueblo, bajo su supervisión. Durante meses, Ximénez trabajó meticulosamente. Creó un manuscrito único. Dispuso el texto en 2 columnas paralelas. En la columna izquierda copió el texto original en quiché, palabra por palabra, línea por línea. En la columna derecha escribió su propia traducción al español. Tituló su obra Empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. No usó el nombre Popol Vuh, ese nombre vendría más tarde. Para Ximénez, era simplemente las historias del origen. Su trabajo no fue perfecto. Investigadores modernos como René Acuña han señalado que Ximénez cometió errores de traducción, omitió pasajes y a veces malinterpretó conceptos que no tenían equivalente directo en español o en su cosmovisión cristiana. Su conocimiento del quiché, aunque impresionante para un español, no era el de un hablante nativo. Pero a pesar de sus imperfecciones, el trabajo de Ximénez fue fundamental. Sin él, el Popol Vuh se habría perdido completamente cuando el manuscrito quiché original eventualmente desapareció. El destino del original. Aquí llegamos a uno de los grandes misterios. ¿Qué pasó con el manuscrito quiché original que Ximénez copió? Algunos investigadores creen que Ximénez lo devolvió a los ancianos de Chichicastenango después de terminada su copia. Esta teoría tiene sentido. Ximénez había demostrado ser digno de confianza, y los ancianos no habrían permitido que se llevara su tesoro para siempre. Si esto es cierto, entonces el manuscrito original en quiché podría haber sido guardado nuevamente por la comunidad indígena. Pudo haberse transmitido durante algunas generaciones más. Pudo haberse deteriorado con el tiempo. El clima tropical de Guatemala no es amable con documentos antiguos. O pudo estar todavía escondido en algún lugar. Otros investigadores sugieren que el manuscrito pudo haberse perdido durante las convulsiones políticas de Guatemala en el siglo XIX, cuando el país luchaba por su independencia y luego atravesaba guerras civiles. Lo cierto es que nadie ha visto ese manuscrito desde entonces. Y mucho menos el códice pictórico original precolombino que sirvió de base para el manuscrito en alfabeto latino. El manuscrito de Ximénez viaja por el mundo. El trabajo de Ximénez fue más afortunado. El fraile incluyó su transcripción y traducción del Popol Vuh en una obra más amplia que tituló Historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala, escrita alrededor de 1715. Cuando Ximénez murió en 1729, sus manuscritos pasaron a la biblioteca del convento de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala. Allí permanecieron archivados durante más de un siglo, prácticamente olvidados, juntando polvo en algún estante.
En 1830, después de que Guatemala se independizara de España y los dominicos fueran expulsados, la biblioteca del convento fue trasladada a la recién creada Universidad de San Carlos, que más tarde se convirtió en la Academia de Ciencias de Guatemala. El manuscrito seguía durmiendo, esperando a alguien que comprendiera su valor. El redescubrimiento europeo. En 1854, llegó a Guatemala un explorador austríaco llamado Karl Schürzer. Schürzer era un científico y viajero que estaba interesado en la historia natural y cultural de América Central. Mientras investigaba en la biblioteca de la universidad, se encontró con el manuscrito de Ximénez. Schürzer reconoció inmediatamente que era algo importante. En 1857 publicó en Viena el texto quiché junto con la traducción española de Ximénez bajo el título primitivo Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Pero fue otro europeo quien realmente puso el Popol Vuh en el mapa académico mundial. Charles Etienne Brasseur de Bourbourg era un abate francés apasionado por las culturas precolombinas. Era un hombre excéntrico, brillante y no muy escrupuloso en cuanto a métodos para obtener documentos antiguos. En 1861, Brasseur de Bourbourg hizo algo audaz. Prácticamente robó el manuscrito original de Ximénez de la Universidad de Guatemala. Lo llevó a Europa y publicó la primera traducción completa al francés. Y fue Brasseur quien acuñó el nombre Popol Vuh para el texto, un nombre que se volvió universalmente aceptado. Antes de él, se conocía simplemente como las historias de los indios quichés. El largo viaje hasta Chicago. Cuando Brasseur de Bourbourg murió en 1874, su colección de documentos pasó a manos de Alphonse Pinard, otro coleccionista francés. Pinard no estaba particularmente interesado en Centroamérica, así que en 1883 vendió la colección para financiar sus propios estudios sobre otras regiones. El manuscrito de Ximénez fue comprado por Edward E. Ayer, un exitoso hombre de negocios de Chicago que era apasionado coleccionista de materiales sobre la historia de las Américas. Ayer reunió una colección extraordinaria de más de 17,000 piezas. Entre 1897 y 1911, Ayer donó toda su colección a la Biblioteca Newberry de Chicago, una de las grandes bibliotecas de investigación de Estados Unidos. El manuscrito original de Ximénez del Popol Vuh ha estado allí desde entonces. El embajador que lo trajo de vuelta. En la década de 1940, un destacado intelectual guatemalteco llamado Adrián Recinos servía como embajador de Guatemala en Estados Unidos. Recinos era un experto en literatura precolombina y siempre había estado interesado en el Popol Vuh. Durante una visita a Chicago, Recinos investigó en la biblioteca Newberry buscando documentos relacionados con Guatemala. Su sorpresa fue enorme cuando descubrió que el manuscrito original de Francisco Ximénez estaba allí, a miles de kilómetros de su país natal. Recinos estudió el manuscrito meticulosamente y en 1947 publicó lo que muchos consideran la mejor traducción moderna del Popol Vuh. Su edición, publicada por el prestigioso Fondo de Cultura Económica de México, se convirtió en la versión estándar en español. Hoy en día, gracias a la digitalización, el manuscrito de Ximénez está disponible en línea. Cualquier persona en el mundo puede ver las páginas que este fraile español escribió hace más de 3 siglos, preservando las historias que los nobles mayas le confiaron. Pero el manuscrito quiché original que Ximénez copió, ese sigue perdido. Y el códice pictórico precolombino original, el verdadero Popol Vuh que existía antes de la conquista, ese es solo una memoria, una sombra mencionada en textos pero nunca vista por ojos modernos. El abismo del conocimiento perdido. Ahora viene la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué se perdió realmente cuando el códice pictórico original del Popol Vuh desapareció? ¿Qué conocimientos únicos contenía ese manuscrito que no sobrevivieron en la versión transcrita? Para entender la magnitud de esta pérdida, primero debemos comprender una diferencia fundamental. El Popol Vuh que conocemos hoy es una lectura narrativa expandida del códice original. Es como si alguien tomara las notas de una sinfonía y escribiera una descripción verbal de cómo suena la música. Capturas algo, sí, pero pierdes la experiencia directa. El códice pictórico original era mucho más denso en información, más compacto, paradójicamente, más completo. Contenía capas de significado que una simple transcripción narrativa no puede capturar. Los calendarios perdidos. Los códices mayas que sobrevivieron, como el Códice de Dresde, están llenos de tablas astronómicas y calendáricas extraordinariamente precisas. El Códice de Dresde, por ejemplo, contiene tablas de Venus que predicen sus movimientos con una precisión asombrosa, calculada sobre ciclos que abarcan miles de años. El Popol Vuh original sin duda contenía tablas similares. Los autores de la versión en alfabeto latino mencionan fechas y referencias calendáricas, pero no incluyen las tablas completas.
probablemente porque simplemente era imposible transcribir algo tan complejo usando solo texto narrativo. Estas tablas no eran mero conocimiento abstracto. Los mayas usaban sus calendarios para programar ceremonias, plantar cultivos en el momento óptimo y comprender los ciclos cósmicos que, según su creencia, influenciaban todos los eventos terrestres. El Tzolk'in, el calendario sagrado de 260 días, estaba entrelazado con el Jaab, el calendario solar de 365 días. Y ambos se combinaban en el calendario de cuenta larga que los mayas usaban para registrar fechas históricas precisas. El códice original del Popol Vuh debió contener estas correlaciones calendáricas aplicadas específicamente a la historia quiché. Fechas exactas de eventos míticos, correlaciones astronómicas con el nacimiento de dioses y héroes, y predicciones sobre ciclos futuros. Todo esto se perdió. Los glifos jeroglíficos. Quizá la pérdida más devastadora es la escritura jeroglífica completa. El Popol Vuh que leemos hoy está en quiché transcrito al alfabeto latino. Pero el códice original estaba escrito en el complejo sistema jeroglífico maya, uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo antiguo. Los glifos mayas no eran simplemente pictogramas simples. Eran un sistema completo con elementos logográficos, silábicos y semánticos. Un solo glifo podía tener múltiples lecturas dependiendo del contexto. Los escribas mayas eran artistas altamente entrenados que podían jugar con estos significados múltiples para crear textos poéticos con capas de interpretación. Cuando los nobles quichés transcribieron el Popol Vuh al alfabeto latino, tuvieron que elegir una sola interpretación, una sola lectura de cada parte. Todas las otras capas de significado, todos los juegos de palabras visuales, todas las referencias cruzadas que los glifos permitían, se perdieron. Imagina que alguien te pidiera transcribir una obra de Shakespeare usando solo lenguaje simple y directo. Capturas la historia básica, sí, pero pierdes todos los juegos de palabras, las metáforas visuales, las múltiples interpretaciones posibles. Eso es lo que pasó con el Popol Vuh. Información genealógica detallada. La tercera parte del Popol Vuh, la que narra la historia de los linajes quichés, es la más afectada por la pérdida del códice original. Los códices mayas frecuentemente contenían elaborados árboles genealógicos visuales que mostraban las conexiones entre diferentes familias nobles. Estas genealogías eran cruciales para la sociedad maya. Determinaban quién tenía derecho a gobernar, quién podía casarse con quién, qué familia controlaba qué territorio. Eran como mapas del poder político. El Popol Vuh transcrito menciona muchos nombres y linajes, pero lo hace de forma narrativa y lineal. El códice original probablemente mostraba estas relaciones de forma visual, como un árbol o una red, permitiendo ver de un vistazo las complejas interconexiones entre las casas nobles. Además, estos árboles genealógicos en los códices frecuentemente incluían glifos de nombres que contenían información sobre las hazañas, títulos y características de cada persona. Al perder los glifos, perdimos esos detalles biográficos, conocimiento ritual y ceremonial. Los códices mayas que sobrevivieron contienen instrucciones detalladas para ceremonias específicas. ¿Qué ofrendas hacer? ¿En qué dirección realizar ciertos gestos? ¿Qué palabras pronunciar? ¿Qué días del calendario eran apropiados para cada ritual? El Popol Vuh original debió contener información similar específica para los rituales quichés. La versión transcrita menciona ceremonias en términos generales, pero no proporciona el nivel de detalle que un sacerdote necesitaría para realizarlas correctamente. Esto incluye información sobre el uso de plantas sagradas, preparación de inciensos específicos, pinturas corporales rituales y secuencias de danzas ceremoniales. Todo este conocimiento práctico probablemente estaba codificado en el manuscrito original a través de imágenes y símbolos que no podían ser fácilmente descritos con palabras. Conocimiento astronómico aplicado. Los mayas eran astrónomos excepcionales. Habían calculado la duración del año solar con más precisión que el calendario juliano que usaba Europa en esa época. Habían predicho eclipses. Habían rastreado los ciclos de Venus, Marte y otros planetas visibles. El Popol Vuh original no era solo un libro de mitos. Era también un tratado astronómico. Las aventuras de los gemelos Hunahpu e Izbalanque en el inframundo son, según muchos investigadores, una alegoría astronómica codificada. El descenso al Xibalbá representa el paso del Sol bajo el horizonte. Las pruebas que enfrentan representan las fases lunares y otros fenómenos celestes. Su ascensión final y transformación en el Sol y la Luna es literal y metafórica al mismo tiempo. Pero sin las tablas astronómicas del códice original, sin los diagramas de posiciones planetarias, sin las correlaciones numéricas exactas, hemos perdido la capacidad de entender completamente estas conexiones astronómicas. Podemos intuirlas, especularlas, pero no conocerlas con certeza.
Conocimiento geográfico y cartográfico. Algunos códices mayas contenían mapas. No mapas en el sentido europeo moderno, sino representaciones simbólicas del territorio que mostraban lugares sagrados, rutas de peregrinación y la distribución de diferentes pueblos. El Popol Vuh narra las migraciones del pueblo quiché desde un lugar mítico llamado Tulán hasta su territorio en las tierras altas de Guatemala. Menciona montañas, ríos y pueblos que fundaron en el camino. El códice original probablemente incluía un mapa o diagrama de esta migración. Saber exactamente qué lugares geográficos correspondían a los nombres mencionados en el texto podría ayudar a los arqueólogos modernos a identificar sitios sin excavar y comprender mejor las rutas comerciales y políticas del mundo maya precolombino. Información médica y botánica. Los mayas tenían un conocimiento sofisticado de plantas medicinales. Usaban cientos de especies diferentes para tratar enfermedades, realizar cirugías e incluso como anestésicos. Los códices mayas frecuentemente incluían secciones sobre medicina. El Códice de Madrid, por ejemplo, contiene ilustraciones de plantas y animales junto con glifos que describen sus usos. El Popol Vuh menciona plantas sagradas, especialmente el maíz, que es central en la cosmovisión maya. Pero el códice original probablemente contenía información más detallada sobre plantas rituales y medicinales específicas del territorio quiché. Esta pérdida no es solo académica. Muchas comunidades mayas modernas han perdido conocimientos tradicionales sobre plantas locales. Si el códice original sobreviviera, podría ayudar a recuperar ese conocimiento perdido. Las imágenes que nunca veremos. Quizá lo más frustrante es que nunca veremos las imágenes del códice original. Los códices mayas que sobrevivieron son extraordinariamente bellos. Los colores son vibrantes incluso después de siglos. Las figuras son expresivas y detalladas. El estilo artístico maya es único y reconocible. ¿Cómo se veían Hunahpu e Xbalanque en el códice original? ¿Cómo representaban los artistas quichés el momento de la creación? ¿Qué símbolos específicos usaban para representar conceptos abstractos como el tiempo, la muerte o la transformación? Tenemos vasijas pintadas, murales en templos y otros artefactos mayas que nos dan pistas. Pero cada región tenía su propio estilo artístico. El arte quiché tenía características únicas que solo el códice original del Popol Vuh podría habernos mostrado en su forma más completa. El contexto cultural perdido. Finalmente, y quizá más sutilmente, hemos perdido el contexto cultural completo. El Popol Vuh que leemos hoy fue filtrado a través de múltiples traducciones y transcripciones. Primero del códice pictórico a la memoria oral de los nobles quichés. Luego de la memoria oral al texto en quiché con alfabeto latino. Después de ese texto a la traducción española de Ximenes. Y de ahí a las múltiples traducciones modernas en español, inglés, francés y otros idiomas. Cada traducción es una interpretación. Cada transcripción involucra decisiones sobre qué incluir y qué omitir. El códice original, creado dentro de la cultura maya precolombina, antes de cualquier influencia europea, era auténticamente maya de una forma que ninguna versión posterior puede serlo completamente. Los nobles que transcribieron el texto en el siglo XVI ya vivían bajo dominio español. Ya eran cristianos nominales. Ya habían visto su mundo transformado. Inevitablemente, esto afectó cómo decidieron contar las historias ancestrales. El códice original, creado antes de la conquista, representaba la visión maya del mundo sin ese filtro colonial. Era la voz pura de una civilización en su apogeo. Y esa voz se silenció para siempre. La búsqueda continúa. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que el códice original del Popol Vuh aún exista en algún lugar? La respuesta honesta es que las probabilidades son extremadamente bajas, pero no son cero. ¿Dónde podría estar? Si el manuscrito original en quiché que Ximénez copió sobrevivió, el lugar más probable sería en alguna colección privada en Guatemala, quizá en manos de descendientes de las familias nobles quichés que lo guardaron originalmente. Las comunidades indígenas de Guatemala han mantenido tradiciones orales y objetos sagrados en secreto durante siglos, transmitiéndolos de generación en generación lejos de ojos externos. No sería imposible que el manuscrito quiché esté siendo guardado de esta manera. El clima de las tierras altas de Guatemala es más seco que las tierras bajas tropicales, lo que mejora las probabilidades de supervivencia de documentos antiguos. Pero incluso así, 450 años es mucho tiempo. El papel o la corteza de amate se deterioran. En cuanto al códice pictórico precolombino original, las posibilidades son aún más remotas. Han pasado más de 500 años desde la conquista. Los materiales orgánicos rara vez sobreviven tanto tiempo en las condiciones de Mesoamérica. Sin embargo, existe un precedente. El Códice Grolier,
ahora autenticado como genuino, estuvo perdido hasta que apareció en manos de un coleccionista privado en los años 1960. Si un códice maya pudo sobrevivir escondido hasta el siglo XX, técnicamente otro podría hacer lo mismo. Lugares específicos de búsqueda. Los arqueólogos y antropólogos tienen algunas teorías sobre dónde buscar. Primero, las cuevas sagradas. Los mayas consideraban las cuevas como entradas al inframundo y lugares sagrados. Frecuentemente depositaban ofrendas y objetos importantes en cuevas. Las montañas alrededor de Chichicastenango están llenas de cuevas, muchas de las cuales nunca han sido exploradas sistemáticamente. Las condiciones en ciertas cuevas pueden preservar materiales orgánicos. Si los nobles quichés escondieron el códice en una cueva seca y sellada, podría teóricamente haber sobrevivido. Segundo, los sitios arqueológicos no excavados. Tecnologías modernas como LIDAR han revelado que quedan muchos sitios mayas importantes sin descubrir, escondidos bajo la vegetación de la selva. Cada nuevo sitio excavado trae la posibilidad de encontrar nuevos textos. Tercero, las colecciones privadas y archivos institucionales. El mundo está lleno de colecciones privadas de arte precolombino, algunas legales, muchas no. Y hay innumerables archivos en bibliotecas, museos y conventos de Europa y América que contienen documentos coloniales nunca completamente catalogados. El manuscrito de Ximénez fue redescubierto en el siglo XIX después de estar olvidado durante más de un siglo. Otros documentos importantes han aparecido de manera similar. No es imposible que el manuscrito quiché original, o incluso el códice pictórico, esté archivado en algún lugar sin que nadie haya reconocido su importancia. Tecnologías modernas. Las nuevas tecnologías están abriendo posibilidades fascinantes para recuperar textos perdidos. La imagenología multiespectral puede revelar texto en documentos donde la tinta se ha desvanecido hasta ser invisible al ojo humano. Esta tecnología ya ha recuperado textos antiguos que se consideraban perdidos. Los rayos X y otras formas de escaneo pueden penetrar capas de documentos y revelar textos borrados o escritos debajo. Muchos manuscritos medievales eran palimpsestos, documentos donde se borraba texto antiguo para escribir nuevo texto encima. Estas técnicas modernas pueden recuperar los textos borrados. Si se encontrara incluso un fragmento del códice original, estas tecnologías podrían potencialmente extraer más información de la que es visible a simple vista. Nuevos hallazgos mayas. La buena noticia es que constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos en el mundo maya. En las últimas décadas hemos visto hallazgos extraordinarios. En 2018, el escaneo LIDAR reveló más de 60,000 estructuras mayas previamente desconocidas en Guatemala, incluyendo pirámides, palacios y calzadas. En San Bartolo, Guatemala, se descubrieron en 2001 murales mayas del año 100 a.C. que reescriben nuestra comprensión del desarrollo de la civilización maya. En 2020, arqueólogos descubrieron en Chichén Itzá un tesoro oculto de objetos ceremoniales que habían estado escondidos durante siglos. Cada uno de estos descubrimientos prueba que la tierra maya aún guarda secretos. Cada excavación trae la posibilidad de encontrar nuevos textos, nuevas inscripciones y quizá, solo quizá, un códice perdido. El papel de las comunidades modernas. Las comunidades mayas modernas de Guatemala son custodias de tradiciones que se remontan a la época precolombina. Aproximadamente el 40% de la población de Guatemala es indígena, y muchos aún hablan idiomas mayas. En Chichicastenango específicamente, las tradiciones ancestrales se mantienen vivas. Cada año, el 21 de diciembre, sacerdotes mayas realizan ceremonias en las escalinatas de la iglesia de Santo Tomás, combinando elementos cristianos y mayas en un sincretismo único. Estas comunidades pueden tener conocimientos transmitidos oralmente sobre el paradero de objetos sagrados antiguos. Ganarse su confianza, como hizo Francisco Ximénez hace 3 siglos, sigue siendo la clave para posibles descubrimientos. En años recientes ha habido un renacimiento del interés por la cultura maya entre los propios mayas guatemaltecos. Jóvenes indígenas están aprendiendo a leer y escribir en sus idiomas ancestrales, están estudiando los glifos jeroglíficos, están revitalizando ceremonias antiguas. Este renacimiento cultural podría eventualmente llevar a que familias que han guardado secretos durante generaciones decidan compartir lo que saben con el mundo. Realismo y esperanza. Debemos ser realistas. Las probabilidades de encontrar el códice pictórico original del Popol Vuh son infinitesimalmente pequeñas. Han pasado más de 500 años. Los españoles fueron muy efectivos en su destrucción de libros mayas. Los materiales orgánicos se deterioran. Incluso el manuscrito en quiché que Ximénez copió, que es solo de 450 años de antigüedad, probablemente se perdió hace mucho tiempo.
Pero la historia de la arqueología está llena de descubrimientos imposibles. Los rollos del Mar Muerto sobrevivieron 2,000 años en cuevas del desierto. La tumba de Tutankamón fue encontrada intacta después de 3,000 años. Machu Picchu fue redescubierta escondida en las montañas del Perú. Los milagros ocurren. Y mientras no encontremos el códice original, podemos mantener viva su memoria. Podemos estudiar el texto que sobrevivió. Podemos honrar a los nobles anónimos que arriesgaron sus vidas para preservarlo. Podemos agradecer a Francisco Ximénez por su curiosidad y respeto. Y podemos seguir buscando. Conclusión y reflexión final. Entonces, ¿qué nos enseña la historia del libro perdido de los mayas? Primero, nos recuerda lo frágil que es el conocimiento humano. Una civilización entera puede construir bibliotecas, puede desarrollar sistemas de escritura sofisticados, puede acumular siglos de sabiduría, y todo puede desaparecer en una sola noche de llamas. Miles de años de observaciones astronómicas, de experimentación médica, de reflexión filosófica, de poesía y arte, convertidos en cenizas por personas que estaban convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Segundo, nos enseña sobre la resistencia increíble del espíritu humano. Cuando los nobles quichés vieron que su mundo estaba siendo destruido, no se rindieron. Encontraron maneras de preservar su herencia. Escribieron en secreto, guardaron sus tesoros, transmitieron sus historias de generación en generación. Y cuando finalmente encontraron a alguien en quien podían confiar, alguien que respetaba su cultura a pesar de venir del pueblo conquistador, tomaron el riesgo de compartir su secreto más preciado. Tercero, nos recuerda que la curiosidad y el respeto son más poderosos que la fuerza para preservar el conocimiento. Diego de Landa destruyó miles de libros. Francisco Ximénez salvó uno. La historia recuerda los nombres de ambos, pero solo uno como héroe. El Popol Vuh que leemos hoy es una sombra del original. Es una copia de una memoria de un códice pictórico que nadie ha visto en 5 siglos. Pero esa sombra es suficiente para que podamos asomarnos a la grandeza de la civilización maya. Podemos leer sobre la creación del mundo desde Maíz. Podemos seguir las aventuras de los gemelos divinos en el inframundo. Podemos conocer la historia del pueblo quiché y sus gobernantes. Y al leerlo, mantenemos viva una cultura que muchos quisieron borrar. El códice original puede estar perdido, pero su espíritu sobrevive. En cada persona que lee el Popol Vuh, en cada comunidad maya que mantiene vivas sus tradiciones, en cada investigador que trabaja para descifrar los glifos y reconstruir el pasado. Los libros pueden quemarse, los manuscritos pueden perderse, pero las historias, las ideas, el conocimiento que transmiten, esos son inmortales mientras alguien los recuerde y los comparta. Cierre y llamados a la acción. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia del libro perdido de los mayas. Espero que te haya parecido tan fascinante como a mí. Si te gustó este vídeo, por favor dale like. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el contenido del canal a más personas interesadas en historia y mitología. Y si aún no estás suscrito a Historia Master Life, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones. Cada semana subimos contenido nuevo sobre historia mundial y mitología de todas las culturas. Desde los vikingos hasta los aztecas, desde el antiguo Egipto hasta la India védica. Déjame en los comentarios, ¿qué otra cultura antigua te gustaría que exploráramos en el próximo video? ¿Los incas del Perú? ¿Los pueblos de Mesopotamia? ¿Las leyendas celtas? Leo todos los comentarios y muchas veces tomo ideas de ahí para futuros vídeos. Si quieres profundizar más en el tema, te recomiendo nuestro vídeo anterior sobre los códices mayas que sobrevivieron, donde exploramos el códice de Dresde y sus increíbles tablas astronómicas. Te dejo el enlace en la pantalla. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para contenido extra, datos curiosos y adelantos de próximos vídeos. Hasta la próxima, amigos de Historia Master Life. Que la curiosidad los siga guiando en su exploración del pasado.